Hola, ¿cómo andan? Lara, Hola, Albarracín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Escuchan bien? Sí, profe, ¿me escucha bien? Sí. Genial. Bueno, lo mismo que la clase pasada, vamos a tratar de participar entre todos porque son temas que por ahí está bueno con preguntar en el momento, así cuando lo leen van con un poquito más de base. Requiere una lectura bastante específica esto, chicos, no lo dejen para último momento porque son temas que hasta que uno le encuentra la vuelta y se da cuenta de que está hablando, lleva tiempo. Vamos hoy a la unidad del pago por subrogación y el tema general de transmisión de deudas, ¿sí? Entonces estamos frente a un tipo de figura donde volvemos a una base contractual, ¿sí? Donde va a tener efectos bilaterales, donde van a estar presentes todos los requisitos que tiene que tener una obligación, en este caso un acto jurídico bilateral, y las consecuencias son para ambas partes. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nosotros estamos hablando de un tema general que es transmisión de deudas? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué formas hay? ¿De qué manera se puede llevar a cabo? Entonces, la norma tiene previsto distintos sistemas. Nosotros lo vamos a ir analizando, vamos a empezar por el pago por subrogación. Voy a compartir un PowerPoint para tener una columna vertebral y después de ustedes poder profundizar, pero por lo menos una guía. Y mañana voy a dar clase nuevamente yo, así que si hoy no terminamos, la concluimos mañana. ¿Alguna duda? Empezamos. Arranquen con el código, ténganlo a mano para ir visualizando las figuras, por lo menos para la primera parte, a partir del 912, 913. Y ahora compartimos el Power. Yo voy a sacar la imagen porque tengo un poco de inestabilidad en internet, así, porque es pesado el Power, y de esa forma me garantizo que no se les corte. Ahora les pregunto a ustedes si lo pueden visualizar. Sí, profe, se ve bien. Se ve Nicolás, bien. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, ahí empezamos entonces. Perfecto. Muy bien. Pago por subrogación. Vamos a empezar entonces. En transmisión, la primera categoría, el pago por subrogación. Nos detenemos minutos acá porque primero tenemos que hacer un repasito de los temas que ya vimos sobre pago y los sujetos pasivos del pago. ¿Quiénes podían efectuar el pago? Veíamos ahí que podíamos alterar el principio del ius solvendi, donde se podía llegar a producir el pago por un tercero, inclusive no interesado. Así que ahí les pido un paréntesis. Recuerden repasar el tema de pagos, sujetos de pago. Terceros interesados, terceros no interesados. Y en cada categoría, con asentimiento del deudor, sin asentimiento del deudor y hasta inclusive en oposición del deudor. A modo de repaso relámpago, mencionamos esto. Si cuando ustedes van a estudiar el tema, eso no lo recuerdan, van a tener que repasarlo porque después en una pregunta pueden quedar ustedes frágiles para poder responder el pago por subrogación si no recuerdan este tema de los terceros que efectúan en pago que se dio en la primera parte. Entonces, vamos ahora al pago por subrogación. ¿En qué consiste esto del pago por subrogación?
¿Qué se transmite? Se transmite a ese tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. Alejandra, ¿querés leer el 914, por favor? ¿Algún otro voluntario? Si quiere yo Profe, si quiere yo lo leo. ¿Quién es? ¿Sol? Sí, Sol. Dale, bueno, Sol, léelo, por favor. Artículo 914, pago por subrogación. El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional. Hasta ahí, perfecto. Arranquemos con esta primera parte, que es un artículo corto, pero lleno de contenido, porque estamos diciendo que transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor. Es como si en una obra de teatro sale un actor, entra el otro actor, en la misma posición que el anterior. ¿Puede transmitirse un derecho mejor que el que tenía el acreedor? No, lo que se transmitió fue exactamente en los límites cuantitativos y cualitativos el pago que se ha realizado en esa deuda. Por lo tanto, quien pagó se convierte en nuevo acreedor del deudor originario. Repito esto, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos que corresponden a la deuda original. Estaba garantizada, por ejemplo, con una garantía hipotecaria, esa garantía hipotecaria se mantiene exactamente en los mismos límites que existía con respecto al acreedor original. O sea, va a pesar sobre el deudor originario, el deudor original. ¿Podría cambiarse para el deudor original alguna consecuencia? No. Los mismos intereses que corrían para en respecto a la deuda original van a correr para el nuevo acreedor. ¿Estamos frente a una novación? No, porque no hubo acuerdo de ambas partes. Acá lo único que hizo es un tercero que pagó y, como ustedes ya habían visto, todas las acciones, ¿sí?, lo tienen que volver a vincular con el tema de los legitimados pasivos para el pago, o los terceros que pueden realizar el pago, donde ustedes veían que en todos los casos se daba la subrogación, ¿sí? La subrogación con respecto a quien efectuó el pago. La diferencia entre un caso y otro era que a su vez le sumábamos la aceptación o no por parte del deudor original, tenía otras acciones como las de mandato o la de gestión de negocios de acuerdo al supuesto. En el mandato le daba inclusive instrucciones para que pague. En el caso de la gestión de negocios no le daba instrucciones, pero se beneficiaba con ese pago. Por lo tanto, el tercero que pagó, aún en ignorancia del deudor, tendrá que demostrar la utilidad que tuvo su pago con respecto al deudor. Ese deudor le va a deber la gestión útil que ejercitó. ¿Quién habló? No, que se ¿Alguien había necesitaba cortado, algo? se había cortado y no se escuchaba bien, pero ahí volvió a retomar. ¿Sí? Bueno, entonces estamos hablando de que ustedes ya esta parte la vieron cuando vieron los terceros que efectuaban los pagos, donde el tema de la gestión de negocios, el mandato y en última instancia, ¿qué acción tenía? A ver quién recuerda, que dieron el examen hace poquito. No, profe, que no escuché. ¿Qué otra acción existía cuando pagaba un tercero?
Dijimos que La gestión de negocios, la acción de mandato, el enriquecimiento sin causa. gestión de negocios, mandato, ¿y cuál funcionará? Enriquecimiento sin causa. Perfecto, exacto. Bueno, vuelvo a insistir, un cartelito rojo acá. Repasar tema de sujetos de pago, ¿sí? Repasar sujetos de pago. Profe, disculpa, tengo una Sí, consulta antes de sí, seguir. Para sí, ubicarme bien en dónde por estamos. favor. ¿El pago por subrogación entra dentro de lo que es cesión de créditos? Entra en todo lo que es cesión de créditos como gran título, digamos, y hoy vamos a ver pago por subrogación y transmisión de deudas. Exactamente. Ah, bien, gracias. Cesión de créditos propiamente dicho es otra figura que se ve un poquito más adelante. Ah, bueno. Porque me mezclaba eso, no sabía si era lo mismo. Muy bien. Gracias. Exacto. Son figuras similares, pero en la cesión de crédito tenemos un acuerdo entre ambos sujetos, acreedor y deudor. Acá no. Acá es un tercero que paga, un tercero que desobliga. El vínculo obligacional subsiste. Vuelvo a insistir. Este vínculo que subsiste dentro de los límites cuantitativos y cualitativos de la deuda original. No hay una ruptura del vehículo, sino que simplemente se sustituye el acreedor. ¿Sí? Bueno, esta subrogación, el pago por subrogación, lo vamos a dividir en dos posibilidades, una subrogación legal y una subrogación convencional. Vamos a la subrogación legal. ¿Quién se ofrece para leer el 915? A ver, Luciana. Luciana Yarvide, profe. A ver, bueno, ya que empezaste, sí, está Pesolano también, pero bueno. Bueno, artículo 915, subrogación legal. La subrogación legal tiene lugar a favor A, del que paga una deuda a la que está obligado con otros o por otros. B, del tercero, interesado o no, que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia. C, del tercero interesado que paga aún con la oposición del deudor. Y D, del heredero con responsabilidad limitada que paga con fondos propios una deuda del causante. Perfecto, muy bien. Vamos a ir analizando supuesto por supuesto. Por ahora entonces nos quedamos con la subrogación legal y la subrogación convencional como dos subcategorías del pago con subrogación. Ahora vamos a ver, en el caso de este último supuesto, en el supuesto de la subrogación convencional, ¿hay algún requisito que se tenga que cumplir para poder llevarla a cabo? Sí, hay 4 requisitos. Vamos al requisito A. Lo primero que se tiene que demostrar es que, a ver, ¿quién lee este supuesto A? Lara Scarpati. La profe, sí. Léelo de la Filmina directamente. Primer supuesto. A. Del que paga una deuda a la que está obligado con otros o por otros. Bien. Vamos, porque parece un trabalenguas. Te dicen, no entiendo la diferencia, que estaba obligado con otro. Claro, ustedes ya vieron obligaciones donde había pluralidad de sujetos. Pluralidad de sujetos acreedores o pluralidad de sujetos deudores. Si estamos frente a una pluralidad de sujetos deudores y ellos están unidos entre sí por ejemplo, un vínculo de solidaridad, esto es lo que ocurre cuando un socio paga la totalidad de la deuda y en ese caso está pagando también lo que le correspondía a otro socio. Entonces, se subrogan los derechos
que tenía socios. Si vamos a suponer dividía cada uno, eran 4 socios, y cada uno estaba obligado a un 25%, ¿qué ocurre? A ver, Lara, si el socio que paga el 100%. ¿Qué parte efectuó subrogación convencional? ¿Cómo, profe? Son Escuche 4 bien. socios. Son 4 socios. Paga la deuda a uno de ellos. Cada socio estaba vinculado con un 25% de la deuda. ¿Qué puede reclamar al resto de los socios o en cuánto se subrogó? Y puede reclamar lo que el resto le debe, cada 25%. A ver, ¿cuánto es entonces? ¿Cuánto era el total en números? 100. Y sería 25 más 25, 50, 75 tendría que pedirla en total. En total. ¿Y por cuánto se subrogó respecto a cada socio? ¿Por 25? Por la Muy cuota bien. parte de cada socio. Muy bien, exactamente. ¿Está? Entonces, el que paga una deuda, el que está obligado con otros o por otros, cuando no tiene ningún tipo de ligamen y paga una deuda de otro u otros. Sí, el supuesto B, entonces el primero Profe, era que haya pagado efectivamente, ¿sí? Disculpa, en el caso anterior, cuando dice por otros, ¿puede ser Sí. que no esté obligado o no puede ser el caso, por ejemplo, de un fiador que sí estaría obligado? Porque como no cumple el deudor ante el Sí, incumplimiento... puede o no estar, claro. sí o no, o pagó el alquiler sin que haya habido mora, por Claro. ejemplo. ¿Sí? Bien, ¿Por está bien. qué? Era una deuda. Muy bien. A ver, léeme el supuesto B. Del tercer interesado o no que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia. Bien, este es el otro supuesto que veíamos. ¿Sí? El tercero interesado sería el supuesto que diste vos recién. El fiador, que no quiere que se acumule más deuda, porque si se acumula más deuda, los intereses van a ser mayores y lo va a perjudicar eventualmente. Ese pago puede estar hecho con aceptación del deudor o en contra, o en ignorancia. Si es con aceptación, vuelvo a insistir, tiene además la acción de mandato. Y si fuera en ignorancia, tendrá que demostrar la utilidad de su gestión, de su pago. Entonces tiene la acción del gestor de negocios. Muy bien. Tercer supuesto. ¿Quién se ofrece a leerlo? No supuesto, sino tercer requisito. Lo leo si quiere. Sí. Sede del tercer interesado que paga aún con la oposición del deudor. Perfecto, que sería el que tiene la subrogación más ¿qué otra acción que la mencionaron hace un ratito? Porque pagó aún en oposición del deudor. Perfecto, ahora sí, muy bien, perfecto. Y después tenemos un último supuesto, ¿quién lo puede leer? Lo leo, profe. Aprovechen, Dice, chicos. Dale, del heredero con responsabilidad limitada que paga con fondos propios una deuda del causante. Claro, vamos a suponer, perfecto, Sol, que son 5 herederos y heredan una casa y ve que hay mucha deuda municipal. Bueno, antes que se siga armando una bola de nieve impresionante con el impuesto, decide pagar. Entonces benefició al resto de los herederos. Ahí se ha producido, ¿no es cierto?, un pago y una subrogación respecto al acreedor y que podrá reclamar a cada uno de los de los herederos del causante. Y ustedes dirán, ¿y qué beneficio tiene, o además de no haber permitido que siga generándose deuda o agrandándose por los intereses, qué beneficio tiene? El beneficio es que además de lo que pagó, va a poder cobrar, por supuesto, los intereses
la misma manera que lo podía cobrar. Ahora vamos a ver si siempre es posibilidad del deudor pagar y hacer una subrogación. No. También puede el acreedor subrogar su derecho al tercero que paga. Puede haber un acuerdo, ¿sí? Directamente un acreedor, arreglar con una persona para que pague la deuda. Entonces, en ese caso, el mismo acreedor subroga sus derechos al tercero. No quiere decir que si hubiera sido al revés no hubiera habido subrogación. Sí hubo subrogación también, pero en este caso es el acreedor el que puede subrogar sus derechos al tercero que paga. En ese caso, estamos frente a una subrogación convencional por el acreedor. Después puede haber una subrogación convencional por parte del deudor, que es el que paga al acreedor con fondo de terceros, que puede subrogar al prestamista, es decir, va a pagar el deudor. Es la misma persona que estuvo inicialmente en el vínculo. Pero ahí informa que paga con dinero de un prestamista. Por lo tanto, este prestamista automáticamente va a pasar a tener los mismos derechos del acreedor. El mismo deudor le está otorgando la prórroga en las mismas condiciones que el acreedor. Ahora, para que tengan efectos todos los distintos supuestos que hemos visto y que este nuevo acreedor pueda después hacer efectivo el crédito, hay que reunir algunos requisitos. Bien, perdón, acá se saltó. Primero, después voy a reordenar, chicos, esas plaquitas antes de subirlo al campus. Tanto el préstamo como el pago tienen que constar en instrumentos con fecha cierta anterior, ¿sí? De esto, lo leen de nuevo, porque yo a veces lo repito presuponiendo que no lo comprendieron, pero ahí. A ver, ¿qué entendieron? Lo leen de nuevo. A ver, Catalina Rabino, vayamos tratando de interpretar. Sí. A ver, ¿qué entendieron? Sí. Vale, dice, tanto el préstamo como el pago consten en instrumentos con fecha cierta anterior. Esto viene a ser a la subrogación. Exactamente. Tiene que ser, porque si no, viene cualquiera y dice, mira, pagué una deuda de la que vos... Pero pará, ¿de dónde salió esa deuda? ¿Cómo que vos pagaste una deuda? ¿Y cómo sabías que yo estaba obligado a esa deuda? ¿Se entiende? Entonces, primer requisito para que sea válido y que después tenga efecto. Que conste en un instrumento con fecha anterior al pago. Segundo, que en el recibo consten que el dinero pertenece al subrogado. ¿A quién le llamamos subrogado? Al tercero que pagó y que ahora va a sustituir al acreedor, ¿sí? Entonces, en ese recibo vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, porque después cuando se lee Alicia Franco y Agustín, ¿Iácono es o Lácono? Agustín. Iácono, doctora. Iácono, muy bien. Alicia Franco. Alicia. Melina. Sí. Melina. Melina. ¿Qué pasa, chicos? ¿Que no están en clase o cómo? Bueno. Agustín, quédate con el micrófono activado. Vamos a hacerlo con Lara. Entonces, a ver. Lara, ¿estás allí? Sí, profe. Bueno, Lara, ¿sí?
paga la deuda, ¿no? Que correspondía a Alicia Franco. Para que después sea válido y Lara le pueda reclamar a Alicia Franco lo mismo que le debía al acreedor original, en ese recibo debe constar el nombre de Lara, ¿sí? Que es quien pagó. Si Lara hiciera el recibo a favor de Alicia, no se lo cobra nunca más, ¿no? Es una cuestión de lógica. A eso se refiere con que en el recibo tiene que constar que los fondos corresponden al subrogado. A su vez, si se hizo un préstamo, como veíamos el supuesto de que el deudor paga con dinero de un prestamista, debe constar que con el dinero que le entregó el prestamista se cumplió la obligación del deudor, ¿sí? Tiene que estar claramente identificado que se pagó con dinero del prestamista. ¿Cuáles son los límites? ¿Sí? ¿Sí, Carolina? No me quedó a mí claro, para ver si lo podemos ver con un ejemplo, la subrogación por el acreedor, la convencional por el acreedor. Bueno, la subrogación por el acreedor es, suponete que vos y yo tenemos un vínculo de deuda, ¿sí? Y yo veo que vos no vas a poder pagar, no hay forma que vos puedas pagar. Yo traigo una tercera persona, yo como acreedora, ¿sí? Que va a pagar por vos. Y a mí me libera, es como si yo le transmitiera el derecho del crédito. Y cuando a vos se te ejecute la deuda, por ejemplo, va a ir directamente ese tercero que yo le di mi calidad de acreedora para cobrarte. ¿Lo entendés? Sí, está bien. Yo lo que no entendía era si lo que cambiaba ahí era el rol de acreedor, pero en realidad sería que otra persona me paga la deuda a mí y después esa persona se la va a cobrar al deudor original, digamos. Se la va a cobrar al deudor, pero con la diferencia en que a esa persona que pagó la trae el mismo acreedor. Por ahí yo, dicho todo en abstracto, por eso está bueno poner ejemplos, cuesta comprenderlo, pero vamos a suponer, ¿quién me preguntaba? No vi bien el nombre, porque está buena la pregunta. Carolina. Carolina, mira, Carolina, vamos a suponer que vos me diste un cheque o un pagaré que vence en noviembre, ¿no? Y resulta que yo no puedo esperar hasta noviembre porque se me presentó un negocio, yo soy tu acreedora, y la verdad que me vendría bien cobrar ahora. Entonces, puede el acreedor recibir el pago de un tercero y ese tercero a vos te va a cobrar en la fecha que correspondía al vencimiento. En ese caso, es el pago de un tercero que tiene que reunir todos los requisitos que vimos hasta ahora, es decir, el pago de una deuda que conste con anterioridad al momento del pago, que tenga fecha cierta, todos los requisitos para que obviamente esté instrumentado. Pero en ese caso, en los giros comerciales muchas veces se da la figura, ¿viste? Porque se hace justamente por una cuestión de agilidad comercial, donde se hacen estas prácticas para muchas veces tener liquidez. ¿Sí? Seguimos. Bien, sí, ahora me quedo Bueno, más ¿cuáles son los límites? Bien, bien. ¿Cuáles son los límites? A ver, ¿quién puede leer los límites del 918? A ver, Wenceslao Aguirre. Hola, yo leo si quieres. Dale. Profe, ¿puede ser que esté mal puesto el artículo? Puede ser. El 919. Perfecto. El 919, bueno, ya lo corrijo. Muy bien. Ahora,
Espera, ahora háganme acordar que lo vuelva a editar. Sí. Límites. La transmisión del Sí. crédito tiene las siguientes limitaciones. A. El subrogado solo puede ejercer el derecho transferido hasta el valor de lo pagado. B. El codeudor de una obligación de sujeto plural solamente puede reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno de ellos les corresponde cumplir. C. La subrogación convencional puede quedar limitada a ciertos derechos o acciones. Bien, perfecto. Entonces, el límite es lo mismo que dijimos unas placas antes. El tercero subrogante, o contra los coobligados cuando hubiera pagado la deuda de otros socios, los mismos garantes, las mismas garantías de tipo personal o de tipo real, como ser una prenda, una hipoteca, y los privilegios de derecho de retención si los hubiera. Puede haber una subrogación parcial. En ese caso, si el pago es parcial, el tercero y el acreedor concurren frente al deudor de manera proporcional. No pareciera tener mucha dificultad, pero bueno, ¿en qué consiste esta subrogación parcial? Como no se produjo el pago total de la deuda, pero el acreedor ya percibió una parte, el acreedor va a tener a su favor los derechos respecto a la porción de la deuda que no se le hubiera pagado, ¿sí? Entonces, en ese caso, ambos van a tener un derecho concurrente contra el deudor original. ¿Alguien no comprendió este ejemplo? Julieta, Ponce. Sí, profe, lo entendí. Perfecto, muy bien. Bueno, me quedaron más arriba, pero la vamos a... Es una chica que no lo entendió. Profe, hay una compañera que no Ah, perdón, ¿quién? ¿Puede repetir? ¿La del pago parcial? Sí, profe, es ese tema. El pago parcial es cuando, por ejemplo, hubiera una deuda de 100, ¿sí? Y él hizo un pago parcial. Entonces liberó al deudor por 40, no por los 100 que debía. Por lo tanto, el acreedor original va a recurrir por 60 y el tercero que pagó va a ir por sus 40. Entonces, ambos van a tener se van a encontrar en forma concurrente con el otro. ¿Por qué? Porque no quedó totalmente satisfecho el crédito. Entonces dejaríamos al acreedor desprotegido. Entonces, ¿está la posibilidad de pagar de manera parcial? Sí, pero después pueden concurrir ambos, el tercero que pagó y el acreedor original. Bueno, ahora pasamos a transmisión de deudas, que es el otro tema de esta unidad. Vamos a arrancar con el tema y mañana profundizamos. Me gustaría que hoy por lo menos lean el 1632, 1633 y 1634, que ahí se concentra específicamente. En el derecho igual antiguo no se admitía la sustitución del deudor de una obligación, extinguido la obligación. Recién en la época de la sanción del Código Civil argentino de Vélez Sarsfield, en algunos países como Alemania y Suiza, se comenzó a introducir la idea de un traspaso de deuda, sin que ello significara una innovación ni la extinción de la obligación original. Este código, o sea, el código que nosotros trabajamos hoy, al tratamiento de la cesión de deudas, y dispone sobre distintos tipos de cesión de deuda, ¿sí?
Entonces, esta transmisión de deuda dice que en la ley tiene que, primero, respetarse las referencias específicas de la capacidad en el caso de transmisión de deuda, por supuesto. Si falta alguno de los elementos civil general, ¿no es cierto? Obviamente no va a poder hacer la transmisión. Sin embargo, en los negocios jurídicos, la figura que sustituye tiene, digamos, a lo que no existía, más que sustituir es a innovar, alejándose de lo que tradicionalmente conocemos que era la cesión de derechos, del artículo 1618. Entonces, acá vamos a otro tipo de transmisión o clases de transmisión de deudas. La cesión de deudas propiamente dicha, 1632. Leemos estos 3 artículos y dejamos hasta mañana. A ver quién se ofrece. ¿Alguien? O que lo lea los 3 o... Yo lo leo si querés, profe. Dale, por favor. Artículo 1632, cesión de deuda. Hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda, sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Perfecto. 1633. 1633. ¿Quién es? Yara. Dale, Yara. Asunción de deuda. ¿Hay asunción de deuda? ¿Se escucha bien? Porque siempre se me escucha muy bajito. No, hoy se escucha bien. Genial. Asunción de deuda. Hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. Perfecto. ¿Y 1634? Profe, yo leo si quieren. Dale. Artículo 1634, conformidad para la liberación del deudor. En los casos de los 2 artículos anteriores, el deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente. Esta conformidad puede ser anterior, simultánea o posterior a la cesión, pero es ineficaz si ha sido prestada en un contrato celebrado por adhesión. Perfecto. Bueno, ven que tiene muchas particularidades, pero en estos 4 artículos está todo el régimen de cómo funciona la transmisión de deuda. Para mañana les pido que vean promesa de liberación, el 1635, que lean el artículo y liberación. Y yo... Profe, no se le escucha bien, se le cortó. ¿Puedo llamar a cualquier? Ah, bueno, que mañana... A ver, ahí, ¿se escucha? Ahora sí. Bueno, que mañana leen el 1635, el artículo y la bibliografía. Y arrancamos la clase con ese tema, con liberación de deuda. Cualquiera lo llamo y comenta lo que leyó. Y así, entre todos, tratamos de dejar cerrado el tema de transmisión de deuda. Profe, ¿alguna? Sí. Más que nada, si podría dar una breve síntesis de lo que vendría a ser novación, porque todavía no vimos los medios extintivos. No, novación empezamos recién mañana y empezamos con compensación. Ok. Justamente. Vamos a ir uno por uno porque tienen sus... Quédate tranquila que lo damos todo en una clase. Bueno, chau chicos, Profe. hasta mañana. Profe. Sí. Sí, no sé quién habla. Francesca habla. Francesca, no sé sí, si sí. ¿Me escucha bien? Perfecto. Tenía una duda con respecto a la subrogación convencional del deudor. En ese caso, el deudor le paga al acreedor con plata de un tercero, ¿no? Sí. Sí, mientras que en el recibo conste de que recibiste el... Sí, siga, no, la estaba escuchando.
Tiene que dejar constancia de que la plata es de María Laura, ¿sí? Entonces, María Laura luego va a poder reclamar al... Perfecto, genial. Gracias. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Hasta Chao, profe, mañana. gracias. Chao, Chao, gracias. Chao, chicos.